Mis queridos hermanos predicadores y alumnos, queridos discípulos del Señor, quiero compartir con ustedes unos temas que son importantes respecto a lo que es homilética. En este momento quisiera compartir con ustedes y recordar cuáles son los tres tipos de sermones principales de acuerdo a los grandes oradores. Número uno, tenemos el sermón textual. El sermón textual, recuerden ustedes, que es un sermón que está basado en uno o máximo dos versículos y el mensaje de la predicación o el sermón se basa exclusivamente de estos pasajes. Ahora, independientemente de que uno, como predicador, pueda apoyarse en otros textos bíblicos. Uno de los ejemplos que compartíamos en la clase anterior es, por ejemplo, Juan 3:16, un texto emblemático, conocido por nosotros, pero que podemos sacar y extraer tremendas verdades del Señor para poder compartir con la audiencia que tenemos, con la congregación. Así que el primer tipo de sermón, entonces, es el sermón textual, basado en uno o máximo dos textos bíblicos. Número dos, el sermón de asunto, el sermón temático o de tópico. ¿Ya? Son estos tres nombres que nos hablan de este tipo de sermón que tiene que ver con un tema en particular el cual nosotros elegimos para poder predicar. Generalmente, cuando nosotros tomamos este tipo de sermón es cuando nosotros decimos y entendemos como predicadores que hay ciertos puntos o ciertos aspectos doctrinales o ciertos temas que la iglesia necesita abordar y necesita conocer. Y por esa razón, cierto, siendo sensible al Espíritu Santo y siendo sensible a la realidad de la iglesia, es que nosotros podemos, eh, bajo la dirección de Dios, en oración, estar compartiendo este tipo de sermones. El sermón de tópico, de asunto o temático, entonces es cuando nosotros elegimos un tema en particular. Les decía en la clase pasada que tenemos que tener cuidado con este tipo de sermones de no ser demasiado amplio o general en todo lo que estamos compartiendo. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos hablar del perdón. Si tomamos el tema del perdón sin ningún apellido, entonces nos vemos en un serio problema de que vamos a tener que abarcar los subtópicos del perdón y vamos a tener que abarcar desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso que la recomendación es cuando elegimos un sermón de asunto o temático, es que nosotros acotemos el tema. ¿Cómo es esto? Si nosotros vamos a hablar del perdón, podemos compartir un mensaje que diga: hoy, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a hablar de la importancia del perdón dentro de la familia o los beneficios del perdón en el entorno familiar o en la congregación. Entonces, cuando nosotros acotamos el tema, podemos a la vez tomar ciertos puntos. Ya vamos a hablar acerca de eso, de la estructura homilética de un sermón, donde podemos abarcar y abordar tres, cuatro puntos y no más que eso. Seguramente cuando uno comienza a prepararse para este mensaje se va a encontrar con una infinidad y con una riqueza, pero realmente grandiosa, de muchos temas que quisiéramos abordar. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad como predicadores de enfocarnos. Y para ello vamos a tener que descartar ciertos aspectos que nos parecen muy interesantes, pero que quizás van más allá del mensaje. Por tanto, del mensaje puntual que queremos compartir en el momento. Entonces, esos temas y esas muy buenas ideas, esos hermosos textos bíblicos que queremos o que creemos que son muy interesantes, podemos dejarlas entonces para un próximo sermón. Y es allí donde hago un paréntesis: se requiere que todo predicador tenga idealmente su semillero
bíblico, su semillero de predicación. ¿Qué es esto? Es tener un cuaderno, tener un bloc de notas exclusivo para esto, en el celular, en el tablet, donde uno va anotando y va registrando posibles mensajes futuros que vamos a compartir. ¿Se entiende? Entonces, si tú vas a preparar el mensaje, el perdón en el matrimonio, 3 beneficios maravillosos del perdón en el matrimonio, ejemplo. Y encuentras otros temas que son muy relevantes y muy interesantes, pero que no van con el mensaje puntual, entonces tú anotas en este semillero el título del posible próximo mensaje, o algunas ideas o algunos puntos que tú consideras que son importantes, que no se te tienen que escapar. Ojo, el semillero es algo muy importante, porque de repente cuando tú estás preparándote vienen ciertas ideas, o vas en la locomoción colectiva, vas en tu auto, ves una situación en el entorno, o viene una idea a tu mente, y eso puedes registrarla. Quizás si no la anotas se va a ir y no vuelva más. Por tanto, es muy importante el semillero. ¿Ya? Ese es un paréntesis que hice. Entonces tenemos el sermón de tópico, temático de asunto, que es el mismo, donde nosotros abordamos un tema en particular y donde ese tema en particular nosotros lo desarrollamos con algunos puntos dentro de la preparación del sermón. Y tenemos el tercer tipo de sermón, según su estructura estamos hablando, que es el sermón expositivo. Los grandes predicadores señalan y dicen que todo predicador debe abordar este tipo de sermones, que es una oportunidad tremenda que tienen los predicadores de poder profundizar sin tener que forzar el texto bíblico a que diga cosas que no queremos, o a tener que crear o inventar ciertos puntos. En otras palabras, el sermón expositivo es un sermón donde se toma un párrafo más extenso, y en este párrafo que es más extenso, básicamente el mensaje se va a basar sobre este texto bíblico. Ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Tú comienzas a desarrollar, comienzas a leer 1, 2, 3 veces este texto bíblico, y vas rescatando de esa misma porción bíblica los puntos que son más importantes. Es interesante darnos cuenta que cuando nosotros prediquemos nuestro primer mensaje del hijo pródigo, vamos a rescatar 3 o 4 puntos que consideramos que son muy importantes. Cuando nos toque predicar nuevamente, esos puntos van a estar presentes, pero seguramente Dios va a seguir revelándose de una manera especial y te va a dar una perspectiva quizás diferente, donde vas a poder predicar de este mensaje. Así que por eso es importante que nosotros estemos muy concentrados en lo que es esta forma de predicar. Y te voy a dar un ejemplo para que puedas entender esto. Por ejemplo, el primer mensaje expositivo del hijo pródigo, tú te vas a concentrar en el hijo que se fue, ¿cierto? Y todo lo que pasó, la ingratitud, y cuando vuelve, bueno, y ahí va a desarrollar los puntos principales. Va a estar el padre presente, pero preponderantemente va a ser el hijo, el hijo. Ahí vas a abocar tus puntos centrales o principales. Y quizás en el otro mensaje que hagas nuevamente el hijo pródigo, quizás el personaje más relevante o los aspectos que tú quieras destacar van a ser más centrado en el Padre, en el gran amor del Padre. Y ya no va a ser tanto en el hijo perdido, sino va a ser en el gran amor del Padre. Y tercero, quizás en un próximo mensaje, tú te vas a centrar principalmente contando y relatando la historia igual, pero tu centro, tus puntos centrales y principales van a ser quizás relacionados con el segundo hijo, el que se quedó en casa, que estaba enojado, que estaba molesto porque hacía fiesta para el que se había perdido y que había vuelto, su hermano, y no hacía fiesta para él. Y ahí también hay una tremenda enseñanza para la iglesia.
Me explico. Entonces, eso es, y de eso se trata el mensaje expositivo. ¿Por qué es tan bueno el mensaje expositivo? Porque tú profundizas en la palabra, porque no hace decir al texto algo que no quiere decir el texto. En los otros tipos de sermones, si no somos rigurosos, podemos cometer la equivocación o el riesgo tenemos de poder hacer decir quizás al pasaje o algunas ideas que son más nuestras que las ideas propias de los pasajes o del tema que estamos predicando. ¿Ya? Así que eso es el mensaje expositivo. Cuando hablemos de mensaje o de sermón expositivo, parábolas, un párrafo donde tiene un inicio y un término de una historia, de un relato, no sé, David y Goliat, por ejemplo, vas a relatar desde cuando ya David se entera de la situación que pasaba con el filisteo y el pueblo de Israel, se entera que lo está afrentando durante 40 días y 40 noches, bueno, hasta aquí el gigante es derrotado por Goliat y bueno, se envalentona el pueblo de Israel, el rey y todos de ahí en adelante. Así que ahí concluye, ahí tú tienes un inicio y un término y dentro de eso tú vas a tocar ciertos aspectos. El peligro de predicar un sermón expositivo es que el predicador muchas veces quiere tomar texto por texto o frase por frase o versículo por versículo y no vas a terminar nunca. Es un error hacerlo de esa forma. Así que eso es lo que puedo compartirte en este momento respecto a los 3 tipos de sermones. Y después continúo con otro video. Bendiciones, que sea de gran provecho este tiempo.